La magia de la literatura en mujeres que leen y que escriben. Esta vez desde el taller de lectura y escritura en la Casa del Bicentenario, con la presencia de la escritora, psicóloga de la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. Nos trae una literatura que en ocasiones incomoda, una escritura disruptiva, una lectura que despierta preguntas, reflexiones y que nos deja interpelándonos. Natalia Bayona, en Mujeres que leen y escriben. Si pones la oreja hacia el norte, la lluvia se vuelve intensa. Los golpes contra la chapa de zinc armonizan con las ramas, encallando en el viento, como si buscaran algún sosiego en la trama de innumerables gotas. Siento que la lluvia y el viento mantienen conversaciones, a veces extremas, otras, en cambio, son sutiles. En esos días, el otoño es cómplice, artífice de momentos regados de poca lumbre y hojitas preñadas de tristeza. El sueño, la pereza se apoderan de mí. Necesito la cama, necesito entrar en las sábanas, estirarme, dejar caer la apatía como una prenda gastada, usar el mameluco de la vagancia. Hay quien piensa que estoy enferma, pero en verdad no es así. Me interesan otras cosas. Es placentero clavar los ojos en las paletas del ventilador, allí quieto e inútil, aunque podría mover la perilla y observar su mecánica absurda y necesaria. Las voces cotidianas me envuelven, llegan desde la cocina, ese recodo de la casa donde quedan las palabras suspendidas, y una conversación sucede a la hora del mate, y la banalidad se apodera de la rutina, invade la atmósfera, el aroma de la yerba cocinándose en el agua cebada con pulcritud. Si algo tiene el mate o el té, es que son ceremoniales. A mí me gusta compartir un mate o un sorbo de té en compañía, aunque yo no preste demasiada atención a lo dicho, al desarrollo de un habla que va y que viene como una ola de río profundo. El café requiere de concentración. Es exquisito. Lo exquisito necesita de cuidados. La espuma, el perfume humeante, la temperatura, son ámbitos del onanismo. Ese vuelo en la estepa de un bar solitario o la esquina simple de la propia mesa. Allí la sombra adquiere cuerpo, densidad, mientras afuera la lluvia golpea los rostros anónimos, el reflejo en el blindex devuelve la demacrada razón del mundo. Entonces prefiero beber café con leche
en los días en que la lluvia friega el techo de chapas y el sonido se duerme en mi sueño de vigilia, y decido abandonarme al aburrimiento y a la rémora del tiempo. Este no es un cuento del libro Evans y otros cuentos de Natalia Bayona. En Mujeres que leen y escriben, en el taller de lectura y escritura de la Casa del Bicentenario, la presencia de la escritora de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero, con la presentación de sus libros, con la conversación reflexiva a partir de la lectura de sus obras. Un gusto saludarte, tenerte y poder dar a conocer tu producción literaria y también escuchar de tu viva voz cuestiones que tienen que ver con el inicio de la escritura, pero también de la lectura. Natalia Bayona. Natalia Bayona es, además de escritora, psicóloga. Una narrativa fuerte, una narrativa que podemos catalogarla como incómoda, disruptiva. ¿Puede ser? ¿Es así? ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué tal, Nancy? Hola, muy agradecida por tu invitación. Sí, es una literatura incómoda. Desde la poesía que escribía cuando tenía 13, 14 años y como no me gustaba la rompía, la escribía en los cuadernos, hasta estos libros que vos tienes en tus manos. Sí, es incómodo, es incómodo. Es incómodo porque el lector se adentra en una trama que desnuda aspectos que pueden hacer sentir que son propios, descubrirse. Una literatura que te ubica en muchas de las secuencias que aparecen, ¿no?, del entramado. Por ejemplo, en Estampitas y algunas brujas, que no es tu primer libro, ¿o sí? Es el segundo. El primero es un libro de poemas que no está ahí, que se llama Versos Locos, que es un tipo de poesía también incómoda, porque es una poesía muy, no sé si decir sencilla o simple, pero al mismo tiempo, me decía una amiga, esto es como un electrocardiograma, ¿no?, con altas y bajas. Por ahí Sí. viene una metáfora lisa, llana, tranquila, y otra que desconcierta, que descoloca. Y en este caso de la novela, es incómoda por el lugar de la mujer. Creo que es básicamente por eso, y porque además esa novela desnuda muchos tabúes, muchos mitos, forma parte de una historia, de un momento de la ciudad en donde yo he vivido. No todo lo que está escrito ahí es verdad, hay partes que sí son verídicas y hay otras que son inventos de uno. Claro, el oficio del escritor, El ¿no? oficio de mentir. El oficio de mentir. Es el oficio de mentir. Estuvimos haciendo una lectura circular, una lectura con comentarios, los jóvenes, los adolescentes, gente de la tercera edad, otros jóvenes adultos. ¿Qué impresión te queda después de haber abordado este libro, Estampitas y algunas brujas? ¿Qué título? Y porque las mujeres creo que estarían, según la sociedad, ubicadas como vírgenes, por eso lo de estampitas, o como brujas malvadas,
que están armando algún tipo de mal o que son aquellas que se apoderan de los otros hombres. Sí. ¿Cómo inicia Natalia su trabajo de escritora en el sentido de tomar el oficio como algo serio? Porque a veces a los escritores se les pregunta, ¿no? Pero vos escribís en serio. Sí, yo escribo en serio. Cuando decía de incómodo, es porque en el caso particular la incomodidad está adentro. Es una incomodidad, diría que de mi ser. Y que en la medida en que puedo escribir, eso se transforma con las palabras. El lenguaje modifica. El lenguaje es lo que nos permite ser mamíferos superiores en algún sentido. Es lo que nos acerca a la civilización, si es que estamos civilizados. Es lo que nos permite vincularnos con otros. No solamente el lenguaje, porque vos me preguntabas desde cuándo escribía. Y bueno, según dichos de tías que hoy no están, porque son serían muy mayores, escribía en las paredes. Con el dedo escribía, armaba historias en las paredes. Obviamente en las paredes no se escribe nada, porque menos con un dedo. Pero yo decía que escribía mientras iba relatando, mientras iba inventando había que voy a tomar ese invento, me acuerdo ahora, la máquina de hacer pan, que quedó como anécdota familiar. Y voy a escribir un cuento acerca de la máquina de hacer pan. Qué interesante. Porque se escribe de muchas formas y también se escribe hablando. Sí. Cuando un niño habla, escribe lo que Sí. de manera oral y muy rupestre a veces, ¿no? Sí. Y después llego a la literatura con los diccionarios. En mi casa había tomos de diccionarios, unos tomos así enormes, de distintas ediciones. Y me pasaba mucho tiempo tratando de averiguar el significado de cada palabra. Porque además mi papá también me decía qué significa tal cosa. Entonces él me llevaba a otro ejercicio. No sé si esto es largo, ¿no? Siga. Bueno, porque él había aprendido de su padre que cuando no sabía el significado de la palabra exacta, mi abuelo le decía, a ver, léeme el párrafo. Entonces mi papá le leía el párrafo y le decía, bueno, entonces esa palabra que no estás entendiendo está en el párrafo, y le daba el sentido, el párrafo le daba el sentido de esa palabra que después mi padre iba a buscar en el diccionario. Y esa anécdota a mí me marcó mucho. La importancia del libro y en este caso el diccionario, porque no estamos hablando de un libro de ficción, No. Un diccionario. Qué bueno Sí. traer eso. Evans y otros cuentos, un libro de bolsillo. Sí. Todos los libros estos tienen la mirada del niño o de la niña de manera asimétrica sobre el mundo adulto y las conductas que tienen los adultos, que tenemos los adultos, que decimos una cosa y hacemos otra, y que los niños son testigos de esas mentiras y que cuando las denuncian, bueno, ahí empieza el problema para el niño o la niña, ¿no? Cuando se descubre que el padre o la madre o el cuidador o la cuidadora no cumple, o sea, está borrando con el codo lo que escribió con la mano, más o menos como dice el refrán. Sí. Y ahí empiezan los problemas. Es sobre todo el mundo injusto del adulto respecto de la vida de un niño, de una niña, de un infante. Un infante. Sí. Una situación de poder. ¿Publicás a partir de en qué etapa de tu vida comenzás a publicar? Grande, muy grande. Porque, como te decía antes,
Lo que escribía me parecía que no era significativo. Tenía 16 años cuando le llevo un poema largo, extenso, a Felipe Rojas. Y Felipe Rojas lo lee y me dice, esto está muy bueno, pero le falta amor, le falta pasión. Esto es muy filosófico. Y a mí eso, por un lado me gustó en ese momento, y después por el otro era como que me había enojado. Bueno, pero no sé si a los 16 años se tiene idea del amor, ¿no? Tal vez sí, los chicos de ahora, o no sé qué me pasaría a mí a los 16 años, Claro. no tengo idea. Pero bueno, era lo primero y a él le había gustado, pero después dejé de asistir a... No eran talleres ni clases, o sea, yo le llevaba lo que escribía y él lo leía y me decía, esto está muy bueno, esto no tanto, pero siempre insistía con la parte amorosa. La guía, ¿no? Estamos hablando de un poeta santiagueño también. Y este Existir de Oficio, tu último libro de cuentos que ha sido presentado este año en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. En realidad toda tu obra es bien acogida por los lectores. ¿Qué nos contás? Ese es un libro de... Alejandra me hacía caer en la cuenta de que son 16 cuentos, yo no, la verdad que no los había contado. Es un libro también sobre la mirada del niño que ve cómo los adultos somos absurdos, somos ridículos cuando nos está interpelando un niño o una niña. Y ese libro desnuda en muchas situaciones distintos cuentos, el mundo absurdo en el que nosotros nos manejamos como adultos y que creemos que conocemos y sabemos, y los niños obviamente que tienen conocimiento de experiencias que son propias de su edad, pero nos captan en la mentira, nos captan en el engaño, en el secreto, en la descalificación de decir, no, bueno, eso vos no lo vas a entender, lo vas a entender más adelante. Sí. Bueno, hay cuentos que están basados en eso, hay otros que tienen que ver con una época oscura de nuestro país que ha sido durante la dictadura y sobre el maltrato infantil. Tu profesión, tu trabajo, ¿ha sido una fuente para escribir? ¿Sumado? No necesariamente, porque cuando era niña los juegos que compartía yo con los chicos del barrio, de la cuadra, eran juegos en donde aparecía la justicia. Tenía que ser todo justo entre nosotros. Y en todos estos libros aparece, por ejemplo, hay un amigo que me dice cuando lee la novela que es una niña clamando por justicia, en general, no de manera individual. Y también en los otros libros, que son los dos que siguen, son libros de cuentos, está la justicia. No la justicia divina, la justicia entre los pares. Sí, eso que se reclama y que de algunos actos uno esperan los niños, esperan los adolescentes mucho como enmienda, ¿no? Por el daño, ¿no? Cómo reparar el daño aparece en tu obra. ¿Cómo es presentar este tipo de literatura incómoda en lo público? Porque en la intimidad del que lee se siente libre, pero cuando uno comparte la lectura en un aula, por ejemplo, en una sala con muchos, aparecen muchos episodios
que pueden causar prurito. ¿Cómo es presentar en Santiago del Estero, en la provincia, en la banda? ¿Cómo es presentar esta literatura para Natalia? A mí me da felicidad, a mí me resulta muy grato. Es un alivio cada vez que puedo usar el lenguaje, las palabras, para quitarme de encima o de adentro la incomodidad que es permanente. Es una necesidad escribir. Sí. Es una necesidad. Tanto escribir como leer es una necesidad. A mí me gusta, por ejemplo, leer y que ese libro o ese cuento a mí me deje pensando días y días. Y que diga, pero ¿cómo no se me ha ocurrido a mí eso? Exacto, ¿no? Nos pasa a sí, los que leemos. Sí, sí. A mí me gusta mucho una escritora argentina que vive en Berlín, que se llama Samantha Schweblin. Sí. Y los cuentos de ella son cuentos asombrosos. Tiene una sintaxis, bueno, yo no puedo hablar mucho de eso, pero la imaginación que tiene, la forma en que miente, es hermosa. Porque Genial. Escribir es mentir. Así es. Porque mucho de lo que uno escribe no lo ha vivido, se lo ha imaginado o a uno se le ocurre. Sí. Y finalmente, ¿cómo sentiste la devolución que hicieron en el encuentro entre jóvenes, adolescentes y adultos? Que recién decía, ¿no? Hay muchas palabras que creo que te pudieron haber nutrido más, porque es redescubrirte en la lectura de los otros. Sí, les decía a ustedes que no había vuelto a leer la novela y escucharla cuando ustedes iban leyendo partes. Me hace pensar en que, bueno, ¿quién es la autora? Y resulta que la autora soy yo. Porque en ese momento, esta que soy no era. Ahora soy otra. Esa es otra cuestión también muy delicada. Todas las personas no somos los mismos. Y no es porque cambiemos en sí, necesariamente u obligadamente para bien, sino es que somos muchos otros dentro de uno mismo. Son como las máscaras del teatro griego. Claro. Va cayendo una, va cayendo otra, y eso que es a veces coloquial, pero yo no termino de conocer a esta persona, de quién es, cómo es. Y bueno, esa es una máscara en ese momento, en esa circunstancia y bajo esas causas. Y tendrá otra, o tendré otra. Pero esencialmente, en este caso de los libros, es una niña que mira el mundo de los adultos con mucho miedo. Qué palabra. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Un gusto grande. Para vos y tu grupo. Sí. Nos hemos quedado con muchas preguntas, tal vez. Los jóvenes decían eso, ¿no? Porque el tiempo es corto. Pero te hemos conocido a través de tu obra. Ahora estamos acá agradecidos y te deseamos una producción cada vez mayor. Gracias. Y será hasta otro encuentro en Mujeres que leen y escriben. Gracias. Muchas gracias a vos, Nancy. Hoy me desperté más mujer, abrí mis alas al sol. Ojalá que lo entiendas, porque hoy abrí mi cajón, me sentí más feliz. Espero que comprendas.